Hola, hola, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a hablar sobre los gases ideales y la ecuación que rige la determinación de la presión, el volumen, la temperatura. ¿Qué es un gas ideal? Vamos a partir por ahí primero. Se define como aquel gas imaginario que está formado por partículas que se desplazan aleatoriamente y no interactúan entre sí. Es una condición bien especial para estos gases ideales. La relación matemática entre las variables nos lleva a una ecuación de estado que nos permite el cálculo de las variables. Esa relación matemática nos indica que la presión por el volumen es igual a nRT. Desglosemos cada uno de los componentes de esa ecuación de estados de los gases ideales. Y esto es muy importante porque usted debe hacer el ejercicio en función de lo que indica la presión. P, como todos sabemos, se refiere a la presión. Pero en este tipo de ecuación, para este tipo de gases, la presión solamente se debe expresar en atmósfera. Les recuerdo que las leyes de los gases que están en otros videos relacionaban la presión, el volumen, la temperatura a través de la ley de Boyle-Mariotte, la de Gay-Lussac, la de Charles y la combinada, considerando la presión en alguna unidad, podría ser milímetros de mercurio, podría ser atmósfera, pero cuando tenía más de una presión, debían estar en la misma unidad, pero no nos decían que debía encontrarse exclusivamente en la atmósfera, como ocurre en esta expresión. V se refiere al volumen, y el volumen debe expresarse en litros. El volumen debe expresarse en litros. N corresponde a una unidad nueva para ustedes que se conoce como moles. En realidad, los moles nos están indicando de una u otra manera la masa del gas. R es una constante de los gases en condiciones normales. Las condiciones normales se refieren a la presión de una atmósfera y la temperatura de 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin. Esas son las condiciones normales. Si nosotros calculamos el R de esta ecuación de estado y lo hacemos en condiciones normales, el R va a ser o va a tener un valor de 0.082 y unidades atmósfera por litro en mol por Kelvin. Ese es el R. Y por último, T se refiere a la temperatura. Y como lo hemos dicho en todos, absolutamente en todos los ejercicios donde estén relacionados gases, la temperatura se debe expresar en Kelvin. Vamos a analizar algo muy importante de aquí, que se refiere a los moles. Cuando nosotros hablamos de los moles N, para que ustedes lo entiendan bien, se va a referir a la masa del gas expresada en gramos y a la masa molar del gas expresado en gramos mol. Eso es N. Como este video es para ustedes, los estudiantes de séptimos básicos, que se están iniciando en el estudio de la química, nosotros vamos a trabajar solamente con la expresión y no la vamos a desglosar. En un video más adelante lo desglosaremos cuando sea necesario. Ahora solamente vamos a trabajar con la presión, el volumen, los moles, la constante de estos gases ideales en condiciones normales y la temperatura. La mayoría de los gases en condiciones que se encuentren en condiciones normales y o condiciones estándar, las condiciones estándar solamente me cambian un valor. En las condiciones normales hablamos de una atmósfera de presión
0 grados Celsius, es decir, 273 Kelvin. Y las condiciones estándar me habla de una atmósfera para un mol, pero la temperatura es de 25 grados Celsius, es decir, 298 Kelvin. Ahora, vamos a ver cómo aplicar esta ecuación de estado de los gases a un problema en particular. Siempre yo les he recomendado que para poder manejar bien estos conceptos es necesario que usted tenga los datos bien claritos. Para eso, siempre les pido que anoten los datos del problema. Y en este caso me dicen, el problema me dice calcular el volumen. Me está pidiendo que se calcule el volumen. No lo tenemos. El volumen que ocupan 6,4 moles. Los moles, no se olvide que los va a anotar como N. N es igual a moles. 6,4 moles. De un gas a 210 grados Celsius. La temperatura aquí es de 210 grados Celsius. No olvide que ante la temperatura en Celsius usted debe transformarla a Kelvin. Y para hacer eso, le suma 273 y va a obtener 483 Kelvin. Y están sometidos a 2.280 milímetros de mercurio, aquí falta algo, de presión. Podría no haberlo tenido, pero para hacerlo más simple, es de presión. Por lo tanto, la presión es 2.280 milímetros de mercurio. Anteriormente, yo les dije que la presión debía estar en atmósfera. Por lo tanto, no nos sirve en milímetros de mercurio. Vamos a hacer la transformación y vamos a dividir en 760. Si no le queda claro por qué se dividió en 760, revise el video de las transformaciones, revise el video de las variables. Y esto, al dividirlo, le va a dar un total de 3 atmósferas. Hay un dato que siempre va a estar, siempre, que no va a aparecer en el problema, pero que usted lo debe tener, que es la constante R, que es igual a 0,082 atmósfera por litro, mol por Kelvin. Y ahí tiene los datos. Apliquemos la ecuación de estado de los gases a esos datos. Mi ecuación dice que P por V es igual a N, R y T. Esa es la ecuación de estado de los gases ideales. Lo que vamos a calcular nosotros aquí es el volumen. Como vamos a calcular el volumen, la presión pasará hacia el otro lado. Y nos quedará que el volumen es igual al nRT, pero dividido en la presión. Pues la presión está multiplicando en este sector de la ecuación y pasará dividiendo. Vamos entonces a anotar los datos referidos a lo que tenemos aquí. Los moles. 6,4 moles. R. 0,082 atmósfera, litro, mol, Kelvin. Y la temperatura, que es 483 Kelvin. Todo eso lo vamos a dividir en la presión, que es de 3 atm. Eliminemos todos aquellos términos semejantes que se puedan eliminar por efecto de esta ecuación. Atmósfera, lo vamos a eliminar. Moles, lo vamos a eliminar. Y Kelvin, lo vamos a eliminar. Y el resultado obtenido va a estar en litros. Por lo tanto, el volumen, al hacer esta multiplicación
y luego la división en 3 debería dar un total de 84,56 litros. Resuelva eso, obtener un resultado, lo divide 3 y le va a dar 84,56 litros. Espero que les haya quedado claro. Vamos a revisar un segundo ejercicio utilizando la ecuación de estado de los gases ideales. Voy de nuevo a indicarles y a darles a conocer que es necesario para que ustedes, como se están incorporando al estudio de la química, tengan la capacidad de entenderla bien anotando los datos. Eso es muy importante, porque no van a tener que leer 2, ni 3, ni 4 o 5 veces un problema. Para este ejercicio, los datos que requerimos o que están en el problema me indican lo siguiente. Miren, calcular los moles de un gas. O sea, lo que me están pidiendo es el valor de N. No lo tenemos. Que ocupa un volumen. El volumen es de 350 ml. La presión es de 2,3 atmósferas. Y la temperatura es de 100 grados Celsius. No olvide que el R, como es una constante, siempre lo va a tener que anotar, aunque no aparezca en el problema. Ya, ahí tenemos los datos. Si nosotros vamos a aplicar la ecuación de estados de los gases, esta que aparece aquí, lo primero que debemos hacer es verificar que los datos se encuentren en las unidades que requerimos para enfrentar esta ecuación. Es decir, un volumen en litro, no está en litro, está en ml. Divídalo en 1000 y va a tener en litros este volumen, 0,35 litros. La presión en atmósfera, ok, está en atmósfera. La temperatura Kelvin está en Celsius, súmele 273 y tendrá los Kelvin que usted requiere. Teniendo todos los datos de las unidades que necesitamos, apliquemos esto. ¿Qué es lo que requerimos calcular? Los moles, el N, que lo anoto ahí en rojo. Por lo tanto, este N va a ser un valor obtenido cuando la presión la multipliquemos por el volumen y lo dividamos en R por T. Y ahí obtenemos N. Al despejar esto, R y T, como está multiplicando, pasará dividiendo. Y en este caso, podemos ir anotando la presión, R, T y el volumen, tal como aparecen en los datos. La presión me dice que es de 2,3 atm. Lo multiplicamos por el volumen, que es de 0,35 litros, y lo dividimos en el R, que es una constante de valor 0,082 atm, litros, mol, Kelvin, por la temperatura, que es de 383 Kelvin. Ahí tenemos los datos con todas las unidades. Eliminemos las unidades que son iguales y que podamos eliminar. Por ejemplo, atmósfera, atmósfera, litro, litro, Kelvin, Kelvin. Como usted puede darse cuenta, el resultado va a dar en mol. Si usted resuelve esto que está aquí, entonces al multiplicar 2.3035 y dividirlo por estos valores, el resultado que usted va a obtener es 0,0263 moles. Estos valores de resultado, los moles o el volumen que calculamos anteriormente, pueden tener una variación dependiendo de la cantidad de decimales que usted aplique. Si usted aplica todos los decimales o bien aplica unos pocos, puede variar el resultado, pero la relación que usted hizo está correcta. Vamos a ver este ejercicio en el cual me piden determinar la temperatura en grados Celsius de un gas ideal. Si sabemos que 0,076 moles del gas ocupan un volumen
de 6.700 a esta presión. Vamos a anotar los datos como siempre. Entonces, según lo que tenemos aquí, me piden calcular la temperatura. No la tenemos, pero me la piden calcular en Celsius. Me dicen que se disponen de 0,076 moles. Que el volumen ocupado por esos moles es de 6.670 ml. Y la presión a la que son sometidos es de 6.285 milímetros de mercurio. Como lo hemos dicho en los ejemplos anteriores, anote el R, que es igual a 0,082 atm, unidades litros y unidades mol Kelvin. La relación para esta ecuación de estado, la relación matemática es P por V es igual a nRT. Lo que me están pidiendo calcular es la temperatura. Por lo tanto, si nosotros descomponemos esa ecuación ahí para calcular la temperatura, eso va a ser P por V dividido en R, en N por R. Eso va a ser nuestra temperatura. Anotemos los datos, realicemos la operatoria matemática y vamos a obtener la temperatura. La presión es de 6.285 milímetros de mercurio. Previo a eso, vamos a revisar nuestros datos si se encuentran en las unidades que tenemos que aplicarlas. No olvide que la presión es en atmósfera y el volumen en litros. Vamos. El volumen está en ml, no en litros, por lo tanto lo dividimos en 1000 y vamos a obtener 6,67 litros. La presión está en milímetros de mercurio, la requerimos en atmósfera. Dividimos en 760 y vamos a obtener 8,27 atmósferas. Ahí están los datos, ahora sí los aplicamos. La presión entonces es de 8,27 atm. Lo vamos a multiplicar por el volumen, que es de 6,67 litros. Y todo esto va a estar dividido por los moles, que son 0,076 moles. Y por el R, que tiene un valor de 0,082 atm, litro, mol, Kelvin. Eliminemos las unidades que podamos eliminar. Atmósfera, atmósfera, litro, litro, mol, mol. Y la temperatura que vamos a obtener aquí va a resultar en Kelvin. Si usted hace esta operatoria multiplicando estos dos y dividiendo por la multiplicación de los dos que están ahí abajo, le va a dar un total de 8.851,23 Kelvin. Lo que nos piden a nosotros es una temperatura en Celsius. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es restarle 273 y esa temperatura Kelvin pasa a una temperatura igual a 8.578,23 grados Celsius. Esta es la respuesta a lo que nos estaban pidiendo. Como ustedes pueden ver, la relación P por V es igual a nRT se calcula de manera simple. Todo lo que viene a continuación de esto, porque se pueden calcular muchas cosas, se puede calcular la masa, la densidad, etc., no es resorte del estudio que están haciendo ustedes hoy en día. Eso lo veremos más adelante y cuando lo requiramos. Por el momento, espero que este video les sirva para entender muy bien, para comprender muy bien la ecuación de estado de los gases ideales y espero haber explicado bien para que no tengan problemas. Si les gustó el video, denle un like.